estimadas estudiantes del siglo IV, el día de hoy vamos a continuar hablando del tema llamado triángulo. Hoy vamos a mirar un nuevo concepto que se llama semejanza de un triángulo. Usualmente, cuando nosotros en la vida cotidiana escuchamos la palabra semejanza, la relacionamos como cosas iguales, una cosa sea igual que la otra. Usualmente, para una manera más definitiva, nos dice que es la cualidad de compartir características comunes entre dos o más objetos o personas. Esta es una definición muy común, pero como nosotros estamos hablando de matemáticas, debemos mirar una definición más numérica, más matemática, más geográfica, y la definición nos dice que se refiere a las figuras geométricas que tienen la misma forma pero distinto tamaño. ¿Qué quiero decir? Yo puedo encontrar un cuadrado pequeño, puedo encontrar un cuadrado grande y sigue siendo un cuadrado. Es decir, que son semejantes. Pero hay unas reglas que cumplir para que esas figuras geométricas sean semejantes. La primera, tiene que poseer la misma forma, es decir, yo no puedo comparar un cuadrado con un triángulo, yo no puedo comparar un rectángulo con un cuadrado, tiene que ser cuadrado con cuadrado. La segunda, tienen que tener ángulos iguales. ¿Qué quiero decir? Que si yo tengo un triángulo y otro triángulo, los dos triángulos tienen que tener un ángulo de 20-20, no 20-30, tienen que tener ángulos iguales. Y la tercera, que conservan medidas proporcionales. ¿Qué quiere decir medidas proporcionales? Que sus lados son iguales. Si yo tengo un triángulo con un lado de 20, el otro triángulo tiene que tener otro lado de 20 para que sean semejantes, si no, eso no va a cumplir. Miremos la definición completa, reunamos todos esos conceptos que acabé de decir y definamos completamente qué es la semejanza de triángulos. Recordemos, semejanza de triángulos va a ser que si hay dos triángulos van a ser semejantes si tienen sus ángulos respectivamente iguales y sus lados correspondientes son proporcionales. Tienen que tener sus ángulos respectivamente iguales y sus lados correspondientes proporcionales. A esos lados correspondientes también tienen otra forma de llamarlos que se llaman lados homólogos. Resulta que en esa semejanza de triángulos existen tres criterios que hay que tener en cuenta. El primer criterio es ángulo-ángulo. ¿Qué quiero decir con eso? Si dos triángulos son semejantes, siempre y cuando sus dos lados, cada uno de ellos, sean congruentes entre los otros dos ángulos del otro triángulo. ¿Qué quiero decir? Tengo dos triángulos, como las dos figuras. Tengo el triángulo ABC y tengo el triángulo BQR. Resulta que para que estos dos triángulos sean semejantes, el ángulo A tiene que ser congruente con el ángulo P y el ángulo B tiene que ser congruente con el ángulo Q. Si sucede eso, los dos triángulos ABC y el triángulo PQR van a ser semejantes. Este es el primer criterio, si sucede eso. El segundo criterio se llama lado-ángulo-lado, LAL. ¿Qué nos dice eso? Que para que dos triángulos sean semejantes, basta con que tengan un ángulo congruente, pero dos lados proporcionales. Tenemos los siguientes dos triángulos. Resulta que vamos a mirar los lados. Resulta que el lado AC tiene que ser congruente con el lado, tiene que ser proporcional, disculpen, con el lado PR. Y el ángulo A tiene que ser congruente con el ángulo P. Y además de eso, el lado AB tiene que ser proporcional con el lado PQ. Eso es lo que me dice. El ángulo A tiene que ser congruente con el ángulo P y el lado AC tiene que ser proporcional con el PR y AB tiene que ser proporcional con el PQ. Ese es el criterio lado, ángulo, lado. Si cumple eso,
los dos triángulos son proporcionales. Y vamos a mirar el último criterio que se llama lado, 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 que es LLL, y nos dicen que si tengo el triángulo ABC y el triángulo PQR, dos triángulos, el lado AC tiene que ser proporcional con el de PR, y el lado BC tiene que ser proporcional con el QR, y el lado CA tiene que ser proporcional con el lado RP. Esa es la definición que me está acá. Si cumple con eso, el triángulo ABC va a ser semejante con el triángulo PQR. Entonces recordemos los tres criterios: ángulo, ángulo, AA, lado, ángulo, lado, LAL, y lado, 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 LLL. Esos son los tres criterios de semejanza en un triángulo. Nos vemos, chicos, en otra próxima.